Pero no nos dijiste cómo sentamos a la gente. Bueno, ¿cómo sentamos a la gente? En general, ¿cómo los ubicamos? ¿Cómo los ubicamos? Tenemos pensado cuando estamos armando la mesa los lugares. Protocolar, semiprotocolar. No, primero vamos a definir lo siguiente. El sitio, existen dos lugares, ¿no? Las dos cabeceras, en el caso del servicio inglés, va a ser rectangular y es lo más común que tengamos una mesa rectangular. Entonces, los anfitriones van a estar orientados así, uno en cada extremo. Y como les dije anteriormente, es posible que se ubique a la dama de espaldas al servicio. Es decir, eso es una buena manera de decir, tengo la puerta donde va a entrar la gente que va a servir, entonces generalmente se la ubica ahí. ¿Cómo la vamos a ubicar? Tenemos dos anfitriones, el anfitrión y la anfitriona. Entonces, el invitado de honor va a presidir, o sea, por ejemplo, el que agasaja... El más importante. El más importante puede estar definido de la siguiente manera. Puede ser la dama más antigua, si es que, por ejemplo, estamos en familia. Y realmente son todos importantes para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente ubiquemos al lado del anfitrión, a la derecha, a la invitada de más edad, de más jerarquía, de mayor rango, si es una empresa, por ejemplo, etc. Y del lado del anfitrión, a la derecha, el hombre de más jerarquía, etc. Vamos a intercalar un hombre y una mujer. En el caso que sea extremadamente protocolar, jamás vamos a sentar a marido y a mujer juntas, tampoco a dos mujeres juntas, si vamos a intercalar hombre-mujer, hombre-mujer, solo los novios se sientan juntos. Claro, porque hay una costumbre muy local, que es que los hombres por un lado y las mujeres por el otro, ¿no? Es una costumbre, digamos, una cultura que tiene muy que ver machista. con nuestra cultura. Sí, es bastante machista. Tampoco es conveniente tener invitados impares, porque siempre hay uno que se queda ahí de coletazo en el... ¿No es cierto? Si nos ponemos a ubicar. Claro. Vamos a suponer que no hay anfitrión y anfitriona, que son solo las mujeres las que invitan. Entonces ahí volvemos al mismo protocolo. A la derecha de la mujer va a estar la persona de mayor jerarquía o de mayor edad. Y va a depender del protocolo también, como sea. Claro, cuando uno está entre amigos, bueno, ya todo es mucho más, más distendido y más espontáneo. Y se conviene, si es muy formal, marcar, cartelitos. ¿Qué pasa? Vos siempre hablas de el servicio. ¿Qué pasa si yo no tengo un servicio y yo soy la anfitriona y yo tengo que servir la mesa? Porque puede ser que no tenga un servicio para que... de hecho nos sucede constantemente. Por eso, es lo más común, por eso te pregunto. Es lo más común. ¿Cómo me organizo yo como anfitriona para servir esa mesa? Genial, me parece muy buena tu pregunta, Rosana. El tema va a ser el siguiente. Vas a tener todo listo y previo, obviamente, antes de la llegada de los comensales. Mientras están en el living y recibís, te conviene poner una entrada fría siempre, porque te va a dar mucho más tiempo para acomodar y preparar. Vas a servir primero a las damas y vas a comenzar por la de más edad. Vos misma vas a ir trayendo los platos y los vas a servir, ¿no es cierto? Te conviene una ensalada fría. ¿Qué puede ser una entrada fría? ¿Qué conviene traer el plato servido? Siempre. O sea, no se pone en la fuente. No. Siempre ni en una mesita, como habitualmente se pone una mesita. Claro, partamos de la base de que es conveniente tener una mesa de apoyo siempre, porque tampoco es bueno que las botellas estén en la mesa. Eso es fundamental porque interfieren con el diálogo, etc. La entrada fría o una copa, en esa copa ¿qué puede ir? Puede ir un salpicón, puede ir un cóctel, lo que ustedes se le imaginen. Si va emplatado, generalmente es bueno poner una porción, te va a ser mucho más fácil, por ejemplo, un pedazo de una terrina, algún arrollado, algún tipo de pieza, bueno, y siempre acompañado de hojas verdes. Es conveniente poner algo colorido y frugal en la entrada. Frugal quiere decir liviano, ¿no? Entonces vas a servir a todos, desde la cocina. Por ejemplo, vas a tener en un tupper un salpicón de ave, suponete, ya lo vas a tener frío, vas a poner todos los platos arriba de la mesada ya marcados, con sus copas, y vas a cargar y ahí vas a ir llevando. No te conviene, podés pedirle a otra dama de la mesa que te ayude a servirla. O sea, es conveniente eso, vas a servir como te dije en ese orden, y cuando vos te sientes a la mesa y comienzas a comer, vas a dar por comenzada la velada. Porque sos vos la que vas a dar el comienzo, siempre es la dama la que da el comienzo del servicio. También pasa que uno cuando recibe y cocina uno, bueno, tiene que dar un toque a la comida o calentarla. Claro, y el plato caliente, porque después viene el plato caliente. Y bueno, y ahí uno tiene que retirar y va a esperar un rato, va a tener que esperar un poquito la mesa, los comensales. Van a tener que esperar un poquito. Otra cosa que es importante, claro, porque después viene el plato caliente. Exactamente, retiramos todo. ¿Cómo vamos a retirar? Hay que intentar no confundir a las personas con eso de la derecha y la izquierda, porque están la gente que dice que todo por acá, por allá. Hay una norma que es internacional, que es todo por la derecha.
¿Por qué todo por la derecha? Porque tiene que ver con que uno tiene más posibilidades de resolver alguna situación. Claro. El mozo, o si no hay mozo, la anfitriona te está sirviendo vino, se derrama, tengo mayor posibilidad de reacción si estoy del lado derecha que del lado izquierdo, que es el lado que comúnmente uno lo tiene menos hábil, digamos, menos diestro. Entonces todo por la derecha, todo por la izquierda, ¿no es cierto? Eso también es importante, retirar y sacarlo. Cuando llegue el momento del plato caliente, nos convienen siempre las porciones racionalizadas. Es decir, nos conviene ya de entrada haber generado un medallón de lomo, claro, una pata muslo rellena, o en el caso de que hayamos cocinado una carne entera, como puede ser una colita de cuadril mechada, un peseto, un pescado al horno relleno, lo que fuera, conviene ya cortarlo, recalentarlo todo junto en una fuente caliente y servirlo, las guarniciones lo mismo, una cucharada, hacer todo en serie, ¿me entienden? O sea, claro, por ejemplo, ¿qué es lo más importante? Que la pieza principal llegue caliente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a poner la guarnición primero, vamos a poner un arroz pilaf o un arroz amarillo para que sea más accesible a entender. Pongo una cucharada, otra cucharada, otra cucharada, otra cucharada en los 8 platos. Posteriormente voy a poner la pieza principal, la saco del horno, un muslito relleno, por ejemplo. Pongo uno, pongo otro, eso se llama trabajar en serie. Para poder terminar, y después tengo en un recipiente la salsa caliente y salseo uno, salseo otro. Le doy un toquecito de terminación y lo sirvo. Claro. Nuevamente de la misma manera. Ahora, si tenemos una doméstica en la casa, que en realidad no es un servicio, ¿es conveniente que ella también nos ayude a servir o es preferible que se quede en la cocina haciéndonos de asistente? Qué buenas preguntas. Pero la podemos dejar para contestar esta pregunta después del corte, Patricia, porque otra vez nos estamos pasando de tiempo. Muy interesante. Ahora después del corte, Iván nos contesta esta pregunta. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Y seguimos en Mujeres en Cambio hoy aprendiendo a cómo recibir con distinción y vivir con elegancia. Estamos con Iván Ortega, que nos está enseñando los buenos modales y cómo recibir en nuestra casa y además cómo comportarnos cuando nos invitan. Ahora falta la segunda parte. Ya vamos a ir a eso. Claro. Iván, estaba preguntándote que en el caso de que no tengamos contratado ningún servicio, pero que tengamos a la doméstica, el servicio doméstico, si es conveniente que ella nos ayude a servir o bien que se quede en la cocina solamente haciéndonos de asistencia. Bien, eso tenemos que definirlo. Primero que nada, eso tiene que estar muy claro presente, porque si va a intervenir hay que vestirla de manera adecuada, digamos, que no tiene que ver con ponerle cofia y delantal al mejor estilo Mirta Legrand, sino tiene que ver con una vestimenta adecuada, el cabello recogido, sin maquillaje, sin perfumes fuertes. O sea, la persona que participa del servicio, yo tiene que estar muy atenta cuando se le necesita y cuando no se le necesita, o no se la necesita, o tiene que integrarse a las paredes, digo yo. Desaparecer el mozo, exactamente. Y ahí tenemos que definir lo siguiente. Muchas veces le quita mucha intimidad a la reunión que participe la empleada doméstica del servicio. ¿Por qué? Porque primero a lo mejor nos puede simplemente traer los platos y después retirarse. Y nosotros vamos a levantarnos, vamos a indicarle cada vez que querramos que venga a retirar, etc. Otra es que se queda a un costado y en ese caso es conveniente que esté a cargo del servicio del vino, de la bebida. ¿No es cierto? Sí. ¿Cómo va a hacer eso? Vamos a tener, cuando quede siempre, el vaso con agua se renueva siempre. Fíjense que plomazo, ¿no? Es decir, se toman 2 tragos y hay que renovarlo. El vino nunca puede estar la copa vacía, es decir, que siempre cuando queden 2 dedos de vino vamos a servirlo. Vamos a indicar, siempre la anfitriona atenta, ¿no? Onda, ahí faltas, vos estás atenta a que a tus invitados no le falte nada. Seguro. Eso por un lado. Por otro lado, nunca se van a llenar más las copas por el ecuador. El ecuador de la copa es la mitad de la copa. Nunca por encima. Solo la copa de champán o flauta está permitida que se llene más el ecuador y tampoco mucho más, un dedo más arriba. Entonces, ¿participa o no participa? Lo definimos nosotros. Claro. ¿Está capacitada para atender a la gente que voy a recibir? La hago participar y le encargo el servicio de la bebida también. Quiero que simplemente me ayude a traer los platos, yo la ayudo a traer los platos. Es decir, ella trae algunos, yo traigo otro, cuando servimos todos, la empleada se retira y la anfitriona se sienta. O el anfitrión, porque hay hombres que reciben también. Sí. En el caso que sea un hombre, el hombre no va a servir todo el servicio, la persona del servicio doméstico.